Bienvenidos a un nuevo vídeo, otro vídeo siguiendo a España en el Mundial, viendo el recorrido que está haciendo la selección. Hemos visto dos vídeos anteriores donde estábamos analizando sus dos partidos. Hoy no vamos a hacer un vídeo analizando el partido contra Uruguay para que tampoco sea muy repetitivo, sino que vamos a hacer un vídeo viendo cómo ha sido esa fase de grupos, valorando pues el modelo de juego de Luis de la Fuente, el uno por uno de los jugadores y viendo qué cositas o qué aspectos tiene que seguir manteniendo España y en qué aspectos tiene que mejorar. Empezamos directamente por la portería con Unai Simón. Ha sido un poco controvertido si David Raya, si Unai Simón, si Joan García. Al final el portero de la selección ha sido Unai Simón. No está teniendo mucha faena, así que la verdad que bastante correcto. El otro día con Uruguay, ante la presión con los pies, bastante bien. Sí que faltó igual un poquito de llegar lejos en esos juegos directos, pero la verdad que pues no se le puede decir mucho, 3 porterías a 0, así que bastante correcto. Vamos con Cubarsí, pues bastante parecido a lo que es Unai Simón. No se han visto muy exigidos en lo que es en la fase defensiva, que al final es donde ellos tienen que destacar. Sí que con balón Cubarsí, pues cuando España ha estado muy móvil y ha tenido bastantes oportunidades de atacar las espaldas, es un jugador que sabe filtrar muy bien los balones. Así que también ha estado bastante correcto. Y lo mismo con Laporte. Sí que es verdad que Laporte pues igual está un poco más lento en lo que son las vueltas a nivel de cuando se están haciendo transiciones defensivas, pero fuerte en duelos aéreos y contundente en jugadas en las que ha tenido que ir al duelo con el punta. Empezamos aquí con una de las polémicas de este 11 más utilizado por Luis de la Fuente. Al final ha estado jugando Llorente de 3 partidos. 2 ha jugado Llorente y 1 ha jugado Pedro Porro. Desde mi punto de vista, a nivel defensivo, pues bueno, lo mismo, no se ha visto muy exigido. Los laterales de España se van a ver más en fase ofensiva que en fase defensiva seguramente en la gran mayoría de los partidos. Y Llorente le ha faltado mucho saber cómo asociarse con Lamine Yamal, cuándo doblarle y hacerle el campo grande a Lamine Yamal, cosa que Pedro Porro pues sí que hizo bastante mejor. Por el otro lado, todo lo contrario, Cucurella ha sido uno de los jugadores que más ha roto al espacio, que más ha participado a nivel ofensivo de España. Sí que es verdad que ha ido de más a menos. Los 2 primeros partidos hizo muy buenos partidos y rompía mucho al espacio, y el otro día con Canovio la verdad que sufrió bastante. A nivel ofensivo no se vio muy cómodo para poder progresar al ataque. Tampoco sabemos si la idea de Luis de la Fuente era ser un poquito más conservador y que los laterales no llegaran tanto a la línea de fondo, pero sí que es verdad que ese último partido pues no estuvo al nivel de los otros dos. Pedri, pues en la línea de lo que es Pedri, un jugador que te sabe filtrar pases, que juega muy bien, que le cuesta mucho perder balón, que cuando pierde balón la presión es muy bueno, y luego pues esa capacidad que tiene de filtrar balones, la verdad que Pedri ha estado muy bien. Todo lo contrario que su pareja de baile, Rodri la verdad que ha estado lento, ha estado fallando pases. No es el Rodri que teníamos acostumbrado a ver de la Eurocopa, el Rodri Balón de Oro. Es un Rodri que desde mi punto de vista no tiene que estar en el 11 de titular, porque no está siendo ese jugador que te equilibra todo un equipo, y está siendo muy lento con balón, no está filtrando pases. A nivel de juego aéreo tampoco te está dando nada, porque creo que no ha ganado ninguna jugada de córner, ni defensivo ni ofensivo. Entonces, para mí, una de las decepciones de lo que ha sido España. Vamos ahora allá a la parte ofensiva de España. Pongo a Dani Olmo. Sí que es verdad que en esta posición pues ha sido donde más variabilidad ha habido, en ese media punta. Pongo a Dani Olmo porque para mí es uno de los tapados de España. Es el jugador que más me ha gustado cuando ha estado ahí. Es un jugador vertical, es un jugador que se sabe asociar, es un jugador que rompe mucho a las espaldas y permite que los extremos y el punta puedan ir variando y rotando su posición. Así que para mí pues lo pongo a él porque de lo que ha jugado ha sido el que más me ha gustado, y España nota mucho cuando Dani Olmo está en el campo. Lamine Yamal pues poquito se puede decir, solo hay que ver cómo juega. Como España cuando está él es otra España, y el 1 para 1 que te da, la agresividad que tiene cada vez que coge el balón, hay que tenerlo con mucho cuidado, porque el otro día contra Uruguay los últimos minutos para mí sobraron. Viene una lesión, viene de estar entre algodones, entonces hay que a veces priorizar que juegue 10 minutos menos, y más sobre todo ahora en fase de grupos, donde pues hay que ir con cuidado con él para que pueda llegar bien a las fases finales del torneo. Por el otro lado también ha habido bastante baile de jugadores. Pongo a Baena porque ha sido el que ha jugado los 2 últimos partidos. Para mí, junto a Dani Olmo, son los 2 tapados de la selección, los 2 jugadores que a lo mejor podían generar más dudas, pero que han salido al campo, han hecho el trabajo y han demostrado que ellos tienen que ser los titulares, o al menos desde mi punto de vista son los jugadores que más han sabido aportar en esas posiciones. Y luego Oyarzábal es la brújula del ataque de España. Si Oyarzábal aparece con balón, si Oyarzábal se puede asociar, puede venir a recibir, puede salir de la zona de centrales
España lo nota mucho y está muy cómoda, y cuando Oyarzábal no aparece con balón, está pegado con sus centrales y apenas participa en ataque, España tiene un juego mucho más lento y menos peligroso. Ya pues vemos aquí una fila de jugadores que son los menos habituales de España, los que menos han jugado, pero que han tenido su participación en esta fase de grupo. Vamos a ver un poquito. Empezamos por Pedro Porro, el lateral del Tottenham ha sido un puñal. El partido contra Arabia Saudí rompió al espacio, se asoció con Lamine Yamal muy bien y supo entender cuándo darle el espacio para que Lamine Yamal se pueda meter y cuándo doblarle para atraer gente. Y la verdad que el partido que jugó, muy correcto, no entiendo el por qué no jugó contra Uruguay. Fabián es el jugador mixto entre un pivote como Rodri y un mediapunta como Dani Olmo. Creo que se puede asociar muy bien con Pedri, son unos jugadores del estilo que no acaban de ser muy posicionales, pero que saben jugar tanto de media punta como de pivote. Puede caer a banda porque él ha jugado a veces de extremo, de volante por el lado, y a España le ha venido muy bien cuando ha estado Fabián, porque aparte de ser un jugador con muy buen tiro desde fuera, es un jugador agresivo a nivel defensivo y un jugador que genera mucha movilidad en esa zona de dentro. Mikel Merino bastante correcto, la misma situación un poco que algunos de sus compañeros, viene de lesión, no está en su mejor momento. Sí que es verdad que en lo que es fase ofensiva aporta bastante, pero no es ese jugador vertical, ese jugador que se pueda mover y asociarse, que España está buscando más ese tipo de acciones, al menos lo que más necesita cuando está en tres cuartos de campo, que no un jugador más posicional, y al final no somos una selección de poner centros aéreos y no está destacando tampoco en eso. Gavi al final jugó en el debut, el partido la verdad que fue sin más, no hubo tampoco mucho que destacar, no ha vuelto a participar, no sé si es que tendrá alguna molestia o que directamente pues el partido fue de aquella manera y Luis de la Fuente no le ha vuelto a dar ninguna oportunidad. Ferran Torres, de extremo, está claro que lo que tiene que aportar a nivel defensivo pues está bien, está trabajo, lucha y sacrificio, pero en la parte ofensiva tiene poquito que aportar. Ahí de punta es una especie de Oyarzábal, sí que es verdad que un poquito menos de gol, pero para mí, si tiene que jugar en alguna posición, debe ser de punta en partidos que quieras darle un poquito de descanso a Oyarzábal y busques un perfil parecido a Oyarzábal, o de extremo si lo que buscas es más un jugador que trabaje con el lateral y a mantener el resultado. Jeremy Pino, pues ya nos la vamos a perder seguramente lo que queda de Mundial. El trabajo que ha hecho pues tampoco ha sido muy a destacar, no ha sido un jugador que haya tenido un desequilibrio, que cuando haya salido haya demostrado que tiene que estar para jugar más minutos, así que bueno, pues no, tampoco hay mucho más que valorar de él. Y Nico Williams llegó lesionado, no está explosivo, no tiene el buen 1 contra 1, no se le siente cómodo con balón. El otro día también, pues aparte del golpe con Uruguay, tampoco se le vio en esa mejor versión, seguramente ha llegado lesionado y seguirá lesionado del Mundial. Y ahora seguimos con un poquito a nivel estructural lo que ha sido España. Ya hemos estado viendo en los vídeos anteriores cómo se coloca España, qué tipo de juego está haciendo, cómo se coloca a nivel estructural, qué tipo de desmarques está haciendo, qué rol tiene cada jugador. Vamos a hacer un pequeño repaso ahora mismo. España es un equipo que se coloca muy bien en campo contrario, que hace ese 2-3-2 que vimos en vídeos anteriores, que cuando tiene mucha movilidad por dentro, lo que comentábamos antes con Oyarzábal, cuando viene a recibir, hay el mediapunta que rompe, cuando tiene movimientos los extremos de venir, de que alguien les caiga, que los laterales doblen, por eso lo que comentaba de Pedro Porro y Marcos Llorente, cuando Cucurella se incorpora al ataque, cuando el lateral derecho se incorpora al ataque. España muestra una versión muy difícil de defender. Al final contra Arabia Saudí en media hora sentencian el partido y España se muestra como una realmente candidata a ganar el Mundial. En los otros dos partidos hemos visto una España mucho más posicional, mucho más lenta en el juego, y aquí España no está siendo de las mejores del Mundial. Entonces tiene que cambiar esa idea de jugar tanto a pie y de movilizar el balón de lado a lado y ser un poquito más vertical y más agresivo a la hora de buscar acciones que filtren pases y que superen líneas defensivas rivales. A nivel defensivo, pues hemos visto una presión que intenta ser una presión alta, pero no acaba de ser una presión alta muy agresiva. Se coloca en ese 4-4-2 en rombo, que también lo hemos visto en vídeos anteriores, y ahí España tiene que dar ese plus de agresividad porque se ha enfrentado a selecciones que no dominan el juego desde atrás y no tienen centrales o pivotes que sean destacados por su juego asociativo, porque si a estas selecciones no has conseguido robarles el balón, seguramente cuando te enfrentes a selecciones como puede ser Portugal, si nos llegamos a enfrentar con ellos, en las que tengas que depender mucho más de esa presión alta. Y lo mismo a nivel defensivo en campo propio no nos hemos visto exigidos, nos colocamos en ese ya 4-4-2 en línea, pero aquí España tiene que
posicionarse mucho mejor, pivotar de lado a lado mucho mejor y esas coberturas tenerlas más cubiertas, porque al final Uruguay nos chuta 2 o 3 veces desde fuera del área creándonos peligro, y cuando te enfrentas lo mismo a jugadores que tienen muy buen tiro desde fuera de área, aquí tenemos que tener muchísimo más cuidado y cubrirnos mucho más las zonas peligrosas para que los rivales no nos finalicen. Y para acabar, aquí tenéis mi 11 ideal, lo que sería para mí lo que hemos visto en estos 3 partidos de cómo tendría que jugar España. En portería mantengo Unai Simón, al final no ha hecho méritos para que nadie dude de él, con lo cual seguimos manteniendo a Unai Simón. Cucurella ha sido un puñal por la banda, ha sido un jugador que se ha incorporado muy bien en ataque, que los 2 primeros partidos sobre todo ha mostrado esa versión ofensiva que puede darle a España, liberando al extremo que es el de su banda para que se pueda meter dentro, y además pues tiene muchísimo que aportar tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, así que lo mantenemos. Laporte y Cubarsí lo mismo, no se han visto muy exigidos a nivel defensivo, lo que han tenido han sido correctos, con lo cual mantenemos con lo que está viendo, y donde yo metería un cambio sería en el lateral derecho. Pedro Porro es un jugador que es más del estilo de Cucurella, que también es muy importante para el jugador que juegue en el lateral derecho. No es solo importante que se incorpore a ataque con Lamine Yamal, sino que sepa cuándo dejarle el espacio para que Lamine Yamal se meta y cuándo doblarle para atraer gente. Entonces Pedro Porro lo supo entender muy bien, y para mí es el jugador que tiene que jugar ahí. Una de las sorpresas, a lo mejor, pues para lo que la gente que sea fan de Rodri, es aquí en el doble pivote. Yo pongo Fabián y Pedri, por lo que comentaba de esos jugadores más híbridos, no tan posicionales. España al final se va a encontrar en muchas situaciones donde el rival se te va a meter en un bloque muy cerrado. Rodri no está en esa versión de jugar rápido y de tener la capacidad de filtrar pases, está teniendo un muy buen porcentaje de pases, pero todos sus pases son en línea recta, con lo cual es muy difícil progresar y avanzar a zonas de finalización cuando tu mediocentro hace ese tipo de pases. Y creo que Fabián y Pedri son jugadores que te pueden venir a recibir en defensa de 3 y meterse entre centrales para salir de la presión e iniciar el ataque, y son jugadores que se mueven muy bien tanto en zonas laterales como en zona de finalización. Y España, lo que he comentado durante estos vídeos, es que se siente mucho más cómoda, o al menos es mucho más agresiva y peligrosa cuando tiene constantes cambios de posición, y para mí es importante tener 2 jugadores que se sientan cómodos en estos cambios de posición. Por eso Pedri y Fabián en el doble pivote. Dani Olmo, lo que he comentado, para mí es uno de los tapados de España. Es ese jugador que se asocia bien con Oyarzábal, que sabe cambiar muy bien de posición, que además puede caer de extremo para que cualquiera de los 2 extremos de España, tanto Baena como Lamine Yamal, puedan meterse por dentro y generarle una doblada o romperle por dentro. Además tiene muy buena finalización, y para mí tiene que ser el mediapunta titular de España. Por fuera, Baena y Lamine Yamal. Es verdad que no hay mucho más donde escoger porque la mayoría de jugadores están lesionados, pero son jugadores con muy buen 1 contra 1, con capacidad de centro, capacidad de filtrar pases y que tienen muy buen desborde. Entonces España necesita jugadores desequilibrantes, porque si la gran mayoría de tus jugadores son jugadores asociativos y de jugar a pie, necesitas mucho ese tipo de jugador que te desequilibre la balanza en situaciones de 1 para 1 o en situaciones de romper al espacio y ser verticales. Y en la punta, obviamente, Oyarzábal, he comentado que es la brújula de España. Cuando Oyarzábal está bien y aparece con balón, España sabe cómo atacar, se siente cómoda, encuentra espacios, llega a área, finaliza, pone centros, y en cambio cuando Oyarzábal está pegado con los centrales, España pierde esa referencia de ataque, pierde ese factor tan característico de tener movilidad y desequilibrar las defensas. Por ejemplo, el otro día con Uruguay nos hacen una defensa hombre a hombre o una especie de defensa hombre a hombre y no sabemos romper esa estructura, cuando al final, cuando tienes jugadores que son móviles y cambian de posición, ese tipo de defensas se generan desajustes y es donde nos tendríamos que haber encontrado más cómodos, y por lo contrario lo pasamos bastante mal. Y ahora aquí, antes de mirar la imagen pequeñita, os quiero comentar un poquito qué es lo que es. Esto sería los jugadores que para mí son los cambios que tiene que tener España. Al final aquí hay 5 jugadores de recambio. Como pongo a Pedro Porro de titular, Marcos Llorente es un jugador pues, que te puede dar ese cambio en defensa si necesitas que Pedro Porro tiene tarjeta o lo que sea, o lo quieres poner porque el partido te pide a alguien más defensivo, y también lo puedes utilizar como un segundo extremo, ¿no? Ese doble lateral por la banda que también te dé solidez defensiva. Al final, España, por cómo está la situación con los jugadores de ataque, tiene muy pocas variantes. No nos podemos permitir seguir perdiendo extremos
y jugadores de ataque, entonces necesitamos dar mucha más rotación. Ahora mismo tenemos 3 delanteros, Oyarzábal, Ferran Torres y Borja Iglesias. Borja Iglesias todavía no ha debutado en este Mundial y para mí es importante que se le vayan dando minutos para que Oyarzábal pueda descansar y para que puedan jugar otros jugadores también o puedan descansar. Al final, Dani Olmo en esa media punta es un jugador que también te puede caer por banda. Tenemos mucha variabilidad con los Dani Olmo y Oyarzábal, porque Oyarzábal es un jugador, Oyarzábal, como está en la imagen, es un jugador que se sabe romper muy bien por esa zona, es donde se encuentra cómodo y al final con un punta más referencia también puede destacar mucho más. Al final esto, más que esta estructura, que es una imagen representativa de cómo podemos estar en esos 4 jugadores, tenemos mucha variabilidad con Baena, con Lamine Yamal desde inicio y luego a partir de aquí, pues si Lamine Yamal ya está cansado y el partido está un poco solucionado, lo puedes quitar. Ahora en las fases finales va a ser más complicado, también lo va a marcar un poquito cómo él se sienta físicamente y aquí puedes rotar bastante. Si tú no usas la opción de Borja Iglesias, solo tienes a Ferran Torres como jugador de ataque referencia y esto te permite muchos menos cambios. Al final, si tú aquí usas a Borja Iglesias como punta de referencia, Ferran lo puedes poner como extremo. He comentado que como extremo no es su mayor faceta a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo sí que puede aportar mucho más que a lo mejor Baena o Lamine Yamal si ya vamos por el minuto 70-80 de partido y salir con ese rol de casi pues un extremo que ayude mucho más en defensa que no en su aportación ofensiva. Y luego Mikel Merino y Rodri los pongo como el doble pivote, esos jugadores que si tienes que quitar Fabián y Pedri, pues sean los jugadores que puedas quitar. ¿Por qué? Porque si necesitas meter tanto en ofensivo como en defensivo jugadas a balón parado, son jugadores que dominan ese balón parado, esas jugadas aéreas. Entonces, tú aquí en este momento vas ganando, vas perdiendo, minuto 70, minuto 80, necesitas que tus pivotes descansen, son 2 pivotes más físicos, más posicionales, más de tener la posesión, pues aquí puedes meter esos 2 cambios. Si al final Mikel Merino lo usas como ese media punta que no es tan vertical, en momentos en los que necesites romper líneas defensivas de rivales, te quedas corto si no eres capaz de buscar un perfil Dani Olmo que pues sería más Oyarzábal que cualquier otro jugador que tengamos en la plantilla. Hasta aquí el vídeo de la fase de grupos de España. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué es lo que os parece, cuál sería vuestro 11 titular y qué jugador ha sido el que más os ha sorprendido de España. Para mí, Dani Olmo y Alex Baena, ya os digo, los destapados de España. Muy buena fase de grupos y a ver qué tal esta noche, si jugamos contra Austria o contra Argelia. Tendréis vídeo analizando el siguiente rival de España y así hasta que ganemos el Mundial o que nos quedamos eliminados. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y sobre todo eso, like, suscríbete y deja tu comentario. Adiós.